compañeros, muy buenas noches. Mil disculpas, creo que un poco no hemos coordinado tal vez en poder compartir lo que son las diapositivas. Sin embargo, ya nos hemos organizado, doctor, ¿no? Estamos 5 compañeros en este grupo 2 y vamos a iniciar ya con este libro, lo que es Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Autor Franz Omar Fano, ¿no? Pero un poco tal vez vamos a ir haciendo mención lo que es la bibliografía, ¿no? Franz Omar Fanon nace el año 1825, ¿no? En Martinica, Francia. Crece en un contexto anticolonial, ¿no? Es un personaje muy respetado según la historia de toda África y Asia. Por ser un personaje tal vez revolucionario, ¿no? En su libro ya mencionado, Piel Negra, Máscaras Blancas, Causa e Impacto, ¿no? Donde el pensamiento de este psiquiatra, filósofo, escritor y pensador eh, se basa, dice, en la teoría psicoanalítica, ¿no? Bajo un interrogante, ¿quién soy yo? ¿Qué significa ser negro? ¿No? Entonces Fanon, al ser negro, escribe desde su realidad de su pueblo, ¿no? O sea, desde su experiencia vivida, de las tantas irregularidades, se podría decir, que vivió en todo su proceso de su vida, ¿no? Algunas ideas centrales, ¿no? De Franz Fanon, según mi criterio, ¿no? Franz Fanon, por ejemplo, sufrió lo que es el racismo de las tropas navales en su país, ¿no? Cuando se establecieron en su tierra, en este caso en Martinica, un hecho que marcó también, dice, y al mismo tiempo marcó en su vida y al mismo tiempo lo también creo que también es en su mismo pensamiento crítico, ¿no? Este famoso libro, publicado en 1952, ¿no? La cual es Piel Negra, Máscaras Blancas, en la que tiene como tema central, ¿no? Desde su pensamiento crítico revolucionario que problematiza lo que es el colonialismo, ¿no? La marginación, esa desigualdad social que existe, ¿no? Hasta en la actualidad, ¿no? Al racismo, por ejemplo, que data, dice, desde la colonialidad, ¿no? Y que sigue Edwin, vigente. se ve la presentación, solo que amplíenlo un poco más, ¿ya? Amplíen la presentación. Se ve, pero amplíenlo. Se ve una hilera. Entonces, si lo amplían, se va a ver uno por uno, ¿no? Ahora sí, ahora está perfecto. Muy bien. Sí, como hacíamos mención, estimado doctor, este famoso libro editado, ¿no? En el año 1952, como lo llamamos, Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Eh, Fanon, desde su pensamiento crítico revolucionario, problematiza, dice, ¿no? Lo que es el colonialismo, ¿no? De la misma manera también en estos tiempos que ha ido viviendo lo que es la desigualdad social, ¿no? Y que también, ¿no? Si nos damos cuenta, existe en la actualidad, ¿no? Ese racismo que data desde la colonialidad, ¿no? Y que sigue vigente en la actualidad, ¿no? El lenguaje, que también hace mención Fanon, por ejemplo, que se utilizaba como un instrumento que sirvió al mismo tiempo lo que es a la colonización, ¿no? La cultura que nos impusieron, ¿no? Y que seguimos tal vez en lucha de rescatar y revalorizar, ¿no? Nos habla también de la deshumanización, ¿no? Y las diferentes formas de opresión, ¿no? Esa relación tal vez de poder de la población oprimida, según Fanon, quedó desatrapada en la subjetividad, ¿no? Y transformada, dice, por el daño que sufre el pueblo, ¿no? Entonces Fanon, bajo ese interrogante del que significa ser negro, acude, dice, a su yo interior, ¿no? El por qué existe esa gran diferencia entre un negro y un blanco, ¿no? Desde ese punto de vista, Fanon hace una crítica fuerte, ¿no? De las tantas injusticias que vivió el hombre, en este caso el hombre de piel negra. Sin embargo, Fanon no pierde, ¿no? Esa esperanza
de formar, dice, una nueva humanidad, ¿no? Donde haya comprensión, ¿no? Y amor entre todos, sin excepción, bajo ningún prejuicio. Lo más importante, ¿no? Liberar al hombre de color e incluso habla también de sí mismo, ¿no? A ver, también se ha ido puntualizando, por ejemplo, este aspecto donde Fanon, por ejemplo, en el año 1943, ¿no? A sus 18 años, participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Integrándose a la Fuerza de Liberación Francesa, como también dice al ejército, donde como reservista había realizado, dice, un papel muy importante, ¿no? Pese a que aún en la guerra Fanon vivió tal vez ese proceso de blanqueamiento, vale decir, ese proceso de blanqueamiento en la que habían sido divididos, ¿no? En ese entonces, donde los negros a lanza de punta, ¿no? Ellos encabezaban, dice, la lucha, y los blancos más luego, ¿no? A tal situación, cuando derrotaron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando, ¿no? Cuenta Fanon, no han sido, dice, reconocidos, ¿no? Esa injusticia se ha debido también a lo que comenta Fanon, ¿no? Menos valorados, dicen, ¿no? Los soldados de piel negra, la cual concentró esa gran decepción, ¿no? Por parte de los franceses. Razón de eso, Fanon envía, dice, una carta a su padre donde reconoce haber cometido un error, ¿no? Y que aún cuando defendiendo, ¿no? Esos intereses, se podría decir, de los latifundistas, de esa hegemonía dominante, ¿no? Según su pensamiento de Fanon, tenía esa esperanza tal vez de que puedan valorarlo. Pero sin embargo, no cambió nada, ¿no? Su realidad seguía siendo lo mismo. No había respeto al hombre de color, ¿no? Entonces, de la misma manera, en este libro, por ejemplo, hace mención, ¿no? Fanon, eh, en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, ese sometimiento, ¿no? Que han realizado los colonizadores, ¿no? Esa dominación, se podría decir, de los poderosos sobre los débiles. También este libro, por ejemplo, va más allá de lo ontológico, donde hace mención en su escrito esa marginación, ese saqueo, dice, ¿no? Esa injusticia, esa colonización, explotación que vivieron no simplemente, no de su raza, sino también otros pueblos, ¿no? Eh, en síntesis, Fanon expresa en su texto, ¿no? La dominación de los poderosos sobre los débiles, ¿no? Que se vivió durante tantos siglos. Imagínense, ¿no? Es una situación que ha ido narrando, por ejemplo, Fanon, conforme también lo que es a su realidad, ¿no? En el año 1959, por ejemplo, en uno de sus libros, Fanon acusa a Francia sobre los crímenes realizados brutalmente a los argelinos, ¿no? Esa masacre que fueron realizando y que el hombre negro tenía justicia, ¿no? Es por esa razón que Fanon decía que la colonización no es una historia, ¿no? Sino una realidad, ¿no? Vivida por esa clase, ¿no? También Fanon, en uno de sus escritos, nos hace identificar o visibilizar, ¿no? Eh, Esa epistemología eh, a llamar o crear hombres y mujeres nuevos, dice, ¿no? Donde se marca siempre ese proceso democrático de hombre y mujer, ¿no? Y no a la patriarcalización, ¿no? Tal cual vemos, por ejemplo, en nuestra realidad, ¿no? Y nuestra cultura, por ejemplo, ese respeto a la diversidad cultural, vivir en armonía con la madre tierra y el cosmos, esa complementariedad entre Chacha Warmi, se podría decir, ¿no? De la misma manera, ¿no? Frantz Fanon fue el precursor a los cuestionamientos del modelo colonial, dice, bajo tres postulados, ¿no? Anticolonialismo, antirracista y antipatriarcalismo, ¿no? Entonces,
desde ese punto de vista de Fanon, nos damos cuenta, ¿no?, de que el colonialismo llegó a todos los rincones del mundo, ¿no?, donde el fuerte se hace más poderoso, ¿no?, situación que también se vivió, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestro pueblo. No olvidemos que el año 1530 aproximadamente llega el colonialismo a nuestras tierras, ¿no?, en la que desde esa cruda realidad surgen, también se podría decir, grandes rebeliones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Tupac Katari, los hermanos Katari, Tupac Amaru, ¿no?, donde según la historia las rebeliones surgían, dice, cada 100 años aproximadamente, ya que con las muertes de nuestros hermanos líderes fundían grandes amenazas, ¿no?, fatales por parte del sistema colonialista, ¿no?, para que no exista, dice, tal rebelión, ¿no?, a tal circunstancia de que los mismos criollos y mestizos se rebelaron ante el dominio español, ¿no?, donde se gestó, por ejemplo, lo que es la independencia del año 1825, ¿no?, pero también desde ahí empezaron a dominar esa clase, ¿no?, y nosotros seguíamos siendo serviles a esa clase mestiza durante largos años, ¿no?, donde muchos de nuestros hermanos al mismo tiempo también se rebelaron. Por ejemplo, hablaremos del año 1900, se podría decir 20, no me acuerdo bien el año, pero ahí también se rebelaron, ahí por ejemplo por el lado oriente Tumpa, ¿no?, por el lado occidente, por ejemplo, también tenemos lo que es Zárate Vilca, ¿no? Pero lamentablemente también el gobierno manda a fusilar, ¿no?, donde por ejemplo a Tumpa lo acribillan, ¿no?, y al mismo tiempo también no simplemente Tumpa es fusilado, sino también más de 2000 personas en esa misma era de la independencia, podríamos decir, ¿no? De la misma manera, tal vez podríamos también hacer un análisis. Por ejemplo, mi persona trabaja lo que es en la nación Uruchipaya, ¿no? Esa nación Uruchipaya es un contexto donde no existen mucha cantidad de habitantes, pero podemos tal vez tomar ese ejemplo de Chipaya, eso que se llama la revitalización lingüística, ¿no? Esa región, ese contexto, se podría decir, aún van revitalizando su lengua, no están perdiendo a comparación, por ejemplo, de los aymaras, de los mismos quechuas, ¿no? Vamos perdiendo esa esencia de nuestra cultura. En cambio, los hermanos de allá de Chipaya siguen fortaleciendo. ¿Será porque existe ayuda exterior? Porque eso sería allá. Hay muchas ONGs que han ido apoyando, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo por ese lugar, nos indicaban, por ejemplo, de que tenemos que mandar videos, ¿no?, de los saberes y conocimientos de ese lugar, ¿no? Y muchos de nosotros, en todo caso, de la gente, quienes trabajamos en ese lugar, hemos ido apoyando. No sé si también lo hemos hecho bien, pero la fortaleza, la ventaja de ese lugar es que aún se vive lo que es la cultura, ¿no? Y la lengua es lo más importante. Hasta ahí podría aportar, estimado doctor. Gracias. Muy bien, seguimos. Doctor, buenas noches, compañeros. Habla Melanio, no sé si me escuchan bien. Sí, Melanio, te escuchamos perfectamente. Gracias, doctor. Continuando con la obra de Fanon, Piel Negra, Máscaras Blancas. Bueno, vamos a empezar por la pregunta que él se hizo, ¿no? Yo no sabía que él era médico. Pensé que había estudiado algo de las ciencias humanas. De todas maneras, él se preguntó, ¿no? ¿Hasta qué punto el negro está en posibilidad de dar su vida por el opresor blanco? ¿No? A partir de esta pregunta, él va encontrando explicación, ¿no? Por ejemplo, a partir del concepto de la desalineación.
Yo lo he titulado Los cuidados que debemos tener nosotros como investigadores en este proceso de la desalienación, si es que tomamos la ruta de Frantz Fanon, ¿no? Fanon define a la desalienación como una construcción, pero al mismo tiempo como construcción presenta un riesgo. Ese riesgo está en la postulación de la pregunta del cuestionamiento, no cualquier pregunta, ¿no? Un cuestionamiento al sistema dominante, en este caso a la opresión de la negritud, como decían los europeos. Pero él dice en el campo de la investigación, dice, depende del contenido de la pregunta de cuestionamiento, ¿no? O sea, hace mucho. Y creo que aquí podríamos relacionarlo con lo que es el trabajo subjetivo, el trabajo político, el trabajo metodológico de lo que es un investigador descolonial o decolonial. Él dice, plantea dos tipos de realidad humana, ¿no? Dice, las ciencias humanas debe definirse a qué tipo de realidad humana está postulando cuando empieza a hacer sus investigaciones. La primera es una realidad tipo existente y la segunda es una realidad que requiere de la comprensión concreta y nueva del hombre. Entonces, en la página 52, él hace una mención, ¿no?, de lo que se podría llamar que es la posición epistemológica, ¿no? Las ciencias humanas, dice, debe tomar la decisión entre estos dos tipos de contenido de la pregunta de cuestionamiento. O va a seguir preguntándose sobre la realidad tipo que existe, o va a preguntarse sobre una comprensión concreta y nueva del hombre, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la realidad humana tipo? Es la que existe actualmente, ¿no? El sistema hegemónico cultural capitalista o moderno occidental, ¿no? Esa ahorita está vigente. Si los investigadores solamente se van a quedar en esta realidad humana tipo que ya está creada, pues van a ser envueltos, dice, en una especie de hechizo a distancia, y aquel que dentro de una semana se marche con destino a la metrópoli crea a su alrededor un círculo mágico que le subsume, que le coopta la subjetividad, que le permite hacer negar su ser negro, ¿no? En este caso, podríamos decir quizás nosotros también hemos sufrido como indígenas que nos ha hecho negar la escuela, ¿no? En algún modo, indirectamente. Entonces dice, si el investigador va a estar en su contenido de su cuestionamiento, de su pregunta de investigación va a estar en la realidad humana tipo que existe ya, va a ser parte de una inteligencia periférica que se reducirá a describir las modalidades de manifestaciones y dar cuenta de las imperfecciones del sistema dominante como es el moderno occidental, ¿no? Entonces, eso es una primera realidad que él dice, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? Cuando estudiamos cualquier ciencia en la universidad, ¿no? Cualquier carrera. La segunda, seguimos en la categoría de la desalineación, una comprensión concreta y nueva del hombre. Aquellos investigadores que se van a preguntar, cuyo contenido de su pregunta va a estar enfocada centralmente en una nueva comprensión, en una comprensión concreta de la realidad, sin quedarse en lo aparente,
y su contenido de su pregunta también va a estar relacionado a cómo construir cómo se va a comprender al nuevo hombre, al nuevo humano. Esta segunda realidad, este segundo contenido de la pregunta a cuestionarse es la que va a reconstruir lo que el sistema capitalista ha ido amputando, ¿no? Es decir, dice él, la negritud ha sido amputada de su ser. Desaparece a medida que precisa el perfil del paquebote. O sea, él hace referencia a un trabajo, ¿no? En los puertos marítimos. Paquebote es aquel que trabaja ahí. Para Fanon, si nosotros estamos conscientes de la alineación, colonización de los negros, debemos hacer una pregunta cuyo contenido sea la construcción de un nuevo hombre, de una realidad nueva, que permita formar lo que se llama el sujeto, ¿no? El sujeto, ya no el individuo. Entonces, esta lucha decolonizadora, dice Fanon, se da en dos niveles, en el nivel psíquico individual y en el nivel macroestructural de los procesos sociales, ¿no? Porque es importante el nivel psíquico, porque él, a partir de su experiencia de trabajo como médico, ha visto, ¿no?, en la atención médica cómo la identidad negra se iba perdiendo cuando llegaban a las grandes metrópolis de Francia, ¿no? Es como un hechizo que aparecía y se olvidaban de su propia identidad, ¿no? A eso lo llama la amputación de su ser, de su identidad. Si bien eso ocurre a nivel individual, pero también ocurre a nivel colectivo, a nivel macroestructural de los procesos sociales, ¿no? Con las instituciones que hoy conocemos, la policía, los militares, el Estado, ¿no? Entonces la democracia liberal, la economía, el mercado, el capital global, financiero, todas esas instituciones, ¿no?, que nos van despojando de nuestro ser indígena, dependiendo de la raíz que tengamos culturalmente, ¿no? Entonces, si queremos hacer un posicionamiento epistémico, yo lo diría, hay que trabajar, producir, elaborar preguntas de cuestionamiento cuya realidad denuncie la comprensión concreta y nueva de un ser humano, ¿no? Bien, continuando. Bueno, si bien Fanon en sus tiempos estaba de moda el psicoanálisis como teoría psicosocial incluso, obviamente recibe la influencia, ¿no?, de esas tradiciones teóricas francesas, también de la teoría fenomenológica, pero él va aportando lo que es la corpopolítica, ¿no?, del conocimiento de un negro en un mundo blanco. Él dice, el cuerpo, cuando nace un niño, no tiene identidades culturales predefinidas, ¿no?, sino que a medida que va creciendo ese niño, va adquiriendo toda la cultura, el bagaje cultural, pero generalmente vamos formando ese bagaje cultural de lo que el mundo blanco nos ofrece, ¿no?, y no tanto lo nuestro. Entonces, a veces se va convirtiendo, dice, para el negro en un mito social su identidad cultural, sus prácticas culturales, ¿no?
¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Dice, queremos introducir los intelectuales aymaras, originarios o negros en imaginarios o categorías o conceptos blancos. A partir de eso queremos entender nuestra realidad, pero al final no llegamos a transformar nada. ¿Por qué? Porque estamos equivocándonos en el punto de partida, ¿no? Eh, finalmente, Frantz Fanon hace un apunte breve de lo que puede ser una propuesta metodológica. Maneja él la sociogenia. No sé si estoy pronunciando bien, pero sociogenia es, por lo tanto, dice, la forma que utiliza Fanon para analizar la deshumanización sistemática de los sujetos racializados y colonizados. A pesar de utilizar el psicoanálisis, presta más atención a las dinámicas sociales y geopolíticas que el psicoanálisis tradicional no se siente impelido a hacer de aquel. O, para el caso de la sociogénesis, una ciencia metodológica, ¿no? Entonces, podría ser metodológicamente hablando la sociogenia una alternativa, ¿no? Para estudiar lo que es estos procesos de racialización y colonización, ¿no? Y habría que trabajarlo un poquito más. No hay mucho, no profundiza él en este libro sobre la sociogenia, pero habría que ver en sus otros escritos, ¿no? Bueno, eso sería, doctor y compañeros. Voy a dar curso a mi otro compañero. Que continúe, por favor. El texto de Maldonado Torres. Gracias, doctor. Adelante, continuamos. Bien, compañeros, compañeras, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Continuando, ¿no?, con la exposición. Vamos a tocar el otro texto, ¿no?, de Maldonado Torres Nelson. Luis, no te vemos. Si es que se pudiera, ¿no? Ahora sí, doctor. Sí. Sí, ahora sí. La presentación también se ve, pero hay que... Ahora sí está bien. Está perfectamente bien la presentación. Bien, continuando, doctor, compañeros. El texto de Maldonado Torres Nelson, que titula La descolonización y el giro descolonial, hace referencia a tres aspectos, ¿no?, en su primera parte. Uno, por un lado, ¿no?, en una primera instancia, tomando en cuenta el concepto básico que él maneja acerca de la colonización, tomando en cuenta también el texto que anteriormente ya lo han desglosado mis compañeros. Hoy en día, ¿no?, creo que es de conocimiento de la mayoría de los compañeros también, porque a medida que hemos ido viendo diferentes textos, en la mayoría de los textos nos muestran, ¿no?, realidades de descolonización en los diferentes contextos del mundo. Por lo tanto, él menciona de que este tema de descolonización no es algo nuevo, ¿no?, que se está manejando principalmente en estos últimos años. Quizás en el anterior siglo, incluso en el siglo XIX, se ha ido viendo como algo novedoso y tal vez incluso algo peligroso para el sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, él hace énfasis esto, ¿no?, el enraizamiento, podríamos decirlo, del término de descolonización en sus diferentes aspectos en el mundo entero. Pero en su texto hace referencia sobre esa diferencia, ¿no?, que existe y ha existido siempre entre los sujetos blancos y los sujetos de color. Ya no hace referencia simplemente a blancos y negros, ¿no?, sino también a aquellos grupos sociales, ¿no?, que son considerados como mestizos. También existe una gran diferencia, ¿no?, entre los blancos, no simplemente en la piel, sino en su forma de pensar y actuar también. Por otro lado, a raíz de estas hace referencia a la consecuencia, ¿no?, sobre la
relevancia y urgencia de estas posiciones a la que le llama giro descolonial. Ahí en las imágenes podemos ir observando, creo que es un resumen, ¿no?, del texto, al menos yo lo he visto por ese lado. El capitalismo en un inicio, en los diferentes contextos, entró con esa fuerza, ¿no?, como en la imagen se puede ver, pisando todo tipo de acciones humanas de las comunidades, y principalmente en Latinoamérica, en los pueblos de la Via Yala. Se han tomado estrategias, por ejemplo, los medios de comunicación, los caminos, construcciones, etcétera, como una forma de colonizar, quizás con términos falsos, tal vez con facilitar algunos aspectos aparentes para los pueblos. Sin embargo, estos han sido una forma de delinquir, ¿no?, de forma organizada, tomando el camino a la globalización. Y ahí en una de las imágenes también podemos observar, ¿no?, la óptica, digamos, desde nuestros pueblos. Si tomamos en cuenta América del Sur, está con vista al norte, ¿no? Es una mirada, digamos, es una óptica de los pueblos de la Via Yala. En cambio, las acciones, ¿no?, de los países del centro son definidos de otra manera, ¿no? Desde nuestros pensamientos podemos verlo que va en camino a la destrucción. Entonces, la globalización a partir de la colonización trae consecuencias fatales para la humanidad. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. El giro descolonial. Aquí también toma en cuenta tres aspectos importantes. Sin darnos cuenta, en la humanidad hemos ido aceptando, ¿no?, diferentes elementos implementados por los países considerados del centro o del primer mundo. Entre ellas, la creación de las tecnologías de la muerte, y ahí podemos ver, ¿no?, la imagen del 5G, que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, con la llegada del COVID-19, porque a raíz de estas radiaciones que existen en las antenas, se generan diferentes enfermedades que afectan no solo al ser humano, sino a los seres vivos sobre la naturaleza. Y entre esas podemos ver muchos elementos tecnológicos que van en contra de las acciones naturales del ser humano. Pero sin embargo, estas son aceptadas porque ya lo vemos como una necesidad, ¿no?, para nuestra vida diaria misma, ¿no? Entonces, de forma camuflada, podríamos decirlo así, hemos tenido que asumir, ¿no?, ciertas responsabilidades o irresponsabilidades de parte de nosotros inclusive, sin darnos cuenta, ¿no? Por otro lado, también en su texto nos refiere, ¿no?, al menos yo lo comprendí por ese lado, toma en cuenta o busca el centro de debate de colonización y modernidad. En los siglos XIX y parte del XX, inclusive, el tema de colonización aún se consideraba como una acción quizás contraria a la cual se peleaba con los términos de descolonización. Sin embargo, por hoy se maneja el término de modernidad, donde los diferentes pueblos, por ejemplo, también ya nos consideramos parte de ellos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, es que en la actualidad tratamos, ¿no?, de buscar algunas alternativas a través de proyectos, y entre ellas, ¿no?, nos inducimos o nos inducen estas teorías a tomar en cuenta, por ejemplo, la diferenciación entre la idea y el sentir. Si nos preguntamos, cada uno de nosotros, creo que muchas veces andamos a base de ideas simplemente, ¿no? Y nuestros sentimientos están lejos de nuestras ideas. Entonces son incógnitas que tal vez no los resolvemos en nosotros mismos, por lo tanto es un tanto complejo, ¿no?, enfrentar a esta realidad,
y es por eso que quizás no estamos aterrizando. Seguimos, ¿no? Tal vez particularmente mi persona sigue en esas dificultades de adquirir o lograr el posicionamiento, ¿no?, que estamos buscando. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora bien, todo tiene una raíz, ¿no? Y la raíz es la colonización, que a nombre de civilización, aparentemente civilización, entra, ¿no? Como en la imagen podemos ver, una vez hecha, digamos, la colonización, empieza a surgir diferentes acciones que van en contra de nosotros mismos, y ahí yo lo he relacionado con esa imagen del zorro entre las ovejas. El celular hay que Apare- ponerlo horizontalmente. Horizontalmente pongan el celular. Ahora sí, está perfecto. Ahí yo lo he podido relacionar, ¿no? Un zorro entre las ovejas, pero claro, el zorro vestido de oveja, ¿no? Y el autor hace énfasis a otro autor también, que es Césaire, ¿no? Quien hace críticas fuertes, ¿no? Acerca de la colonización. Entre ellas, ¿no? Césaire plantea que la colonización sola no civiliza al colonizado, sino que destruye al colonizador. Eh, Podemos darnos cuenta, ¿no?, en nuestra realidad. El ser humano mismo está generando, por ejemplo, máquinas, genera tecnología que va en contra del ser humano. Por lo tanto, por tratar de aparentemente mejorar algunas acciones productivas, por ejemplo, en fábricas, está destruyendo al mismo ser humano, ¿no? Entonces, no podemos llamarle civilización, por ejemplo, a la creación de todas las máquinas o algunos artefactos tecnológicos que van en contra del ser humano, ¿no? Y es el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo, que cada uno de nosotros los usamos. Y en su mayoría damos mal uso, porque no podemos decir, por ejemplo, que el colonizador está catalogado por tal vez un grupo, una persona, digamos, que no afecte en ningún sentido al otro. ¿Por qué? Porque de forma indistinta hace que nosotros seamos dependientes de sus productos, por lo tanto, los aspectos negativos también son influenciados a través de esos medios, ¿no? Y lamentablemente nosotros no podemos, quizás no estamos al margen de esas influencias, ¿no?, negativas de parte de los, de las empresas que generan, ¿no?, este movimiento capitalista. Por lo tanto, concluye con algunas preguntas, por ejemplo, a raíz de estas realidades, ¿podremos todos juntos entrar en el proyecto variado y múltiple de la descolonización? ¿Y en qué consistirá tal proyecto hoy? Son preguntas que quizás nos llevan a reflexionar y nos van a ayudar a posicionarnos ideológicamente. Yo creo que ahí en las imágenes también yo he podido más o menos relacionarlos. Sabemos que el capitalismo, por ejemplo, va a matar el planeta, pero sin embargo, en nuestro entorno existe esas ideas capitalistas donde el poder económico define muchos aspectos, ¿no? Incluso en las unidades educativas, muchas veces podemos equivocarnos como maestros, tal vez induciéndoles a generar más dinero mediante una profesión, más allá de querer cambiar, ¿no?, la realidad del mundo. Por otro lado, también se puede ver la imagen donde el capitalista, por ejemplo, a nombre de educación, de salud, da migajas quizás, ¿no?, al pueblo. Sin embargo, el pueblo es donde se esfuerza y genera el capital para el capitalista,
¿Y dónde queremos llegar? Yo creo que ahí en la imagen, ¿no? Vemos sacando algunos elementos que no nos son útiles de su espacio o de su territorio, y creo que si llegamos a ese contexto o a esa realidad, ahí es donde vamos a encontrar nuestro posicionamiento, ¿no? Simplemente eso, doctor. Continuamos. Doctor, continuando, compañeros, el texto que voy a hacer referencia está relacionado al giro decolonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Prácticamente hacen referencia dos autores a este texto, Santiago Castro y Ramón Grasfogel o Grasfogel. Primeramente, una vez hecha la lectura, los autores visibilizan con claridad respecto a la modernidad. Es decir, ¿qué supone para nosotros la modernidad? La modernidad tiene la lógica opresora, condenatoria, que sanciona, que castiga, que parte de la superioridad y patriarcal, exclusiva, machista, explotadora, racista, sexista. Y así podemos ir enunciando diferentes características de la lógica capitalista o de la modernidad. Eso, en primer lugar, los autores ven con bastante claridad. Entonces, esta lógica de la modernidad prácticamente instrumentaliza la razón, justamente para someter a los pueblos originarios, en este caso a los pueblos indígenas del tercer mundo. Entonces, aquí podemos ver con claridad que el mundo, el universo, está prácticamente polarizado. Unos que someten, otros que son sometidos, ¿no? Unos que dominan, otros que son dominados. Entonces, estamos en ese debate de la modernidad para salir a la posmodernidad. Entonces, frente a eso, frente a esa realidad, los autores plantean la epistemología decolonial o descolonial como respuesta a la epistemología colonial e imperial. Esto para desmantelar y trascender la matriz colonial del poder y saber occidental. Por otro lado, también nos señala estos autores que tenemos que abrir las puertas al pensamiento, historia, saberes, experiencia y memoria del otro. Entonces, en una parte, por ejemplo, estos autores se preguntan y al mismo tiempo se responden también que la fuerza y la energía del pensamiento descolonial o decolonial está en la exterioridad. ¿Qué significa eso para nosotros o para los autores? Nos señala que la exterioridad está en los pueblos originarios, en los pueblos negados, silenciados por el pensamiento colonial e imperial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la lectura prácticamente nos invita a salir de la modernidad, de este sistema mundo que ha sido proyectado desde el pensamiento occidental.
Entonces, estos autores nos plantean que tenemos que partir de la exterioridad, lo que vale, en otros términos podemos decir, el pensamiento decolonial implica abrir puertas que conduzcan no solo hacia la verdad, sino hacia otros lugares de la memoria ancestral. Entonces, nosotros lo que buscamos es caminar por las calles de la herida colonial. Aquí prácticamente los autores enfatizan muy claramente que aquellos pueblos que hemos sufrido la colonización, como Abya Yala, África, Asia, prácticamente hemos sufrido o tenemos esas huellas de herida colonial. Entonces, justamente estos pueblos son los otros, ¿no? Los otros. Entonces, desde allá emergen, surgen estos pensamientos descoloniales. También el pensamiento decolonial implica reencontrarnos en la exterioridad y desprendernos de la civilización imperial. Una vez más hace énfasis que tenemos que desprendernos, desligarnos de la civilización imperial. Con el giro decolonial es la apertura hacia la libertad del pensamiento y de formas de vida otras. Entonces aquí prácticamente los autores nos hacen conocer que tenemos que dar apertura a la pluralidad epistemológica, porque el pensamiento occidental simplemente parte de la cultura europea y el pensamiento decolonial nos abre hacia lo diverso, hacia lo intercultural, también a lo epistemológico. Por favor, siguiente diapositiva, por favor. De esta manera, el autor hace énfasis también desde la mirada de los zapatistas, ¿no? Sabemos que los zapatistas están en el México, en el país de México, donde ellos plantean que la democracia no es propiedad privada del pensamiento y la teoría política del Occidente, sino es un principio de convivencia, de buen vivir, que no tiene dueño. Entonces, justamente eso es lo que buscamos los pueblos negados, los pueblos que hemos sufrido este encubrimiento, ¿no?, por el pensamiento colonial. Guamán Poma construyó la idea del buen gobierno en el Tahuantinsuyo, donde coexistencia intercultural, convivencia con el mundo natural, sol, agua, tierra y demás. Entonces, este señor Guamán Poma, como menciona, él prácticamente se ha posicionado desde el Tahuantinsuyo, de los 4 suyos, ¿no?, que conocemos: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo. La epistemología o la lógica en estos pueblos, en estos estados, es convivir con todos los elementos, ¿no?, y entes que existen en la naturaleza. Por otro lado, también hace notar que el capitalismo está orientado hacia el desprecio de vidas humanas como desechables, ¿no?, en este caso los indios y negros fundamentalmente. El capitalismo no considera la armonía del vivir bien, sino concentra sus fuerzas en el aumento de la producción infinita a costa de los pueblos indígenas. Entonces, aquí podemos ver claramente, con la lectura de los diferentes textos, que los considerados los otros
prácticamente hemos sufrido una exclusión en todo sentido. Entonces, ahora lo que buscamos es plantearnos desde la descolonización, desde estos pueblos. Eso es lo que nos invitan estos autores, ¿no? Con la lectura. Eso sería, doctor, los compañeros que hemos trabajado en este equipo. Otros compañeros tal vez están presentes también, pero no hemos podido ubicar. Estaban también otros compañeros, pero resulta que no hemos podido comunicarnos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. A ver, la exposición ha sido excelente, ¿no? Se han apegado a las categorías que estamos trabajando, ¿no? Han incidido en el posicionamiento, en la salida de la modernidad, y han identificado las categorías que trabaja Frantz Fanon, ¿no? Como la desalienación en lugar de descolonización, o por decir, Maldonado maneja el giro descolonial, ¿no? Entonces, eso es bueno, colegas, compañeros del Grupo 2. ¿No? Cada vez hay, cada vez más, cada vez mejor, un manejo apropiado de los conceptos y categorías. Y cada vez nos queda claro en qué barco estamos, ¿no? Uno de ustedes decía, Melanio creo, o sea, está claro que individuo no es lo mismo que sujeto, ¿no? O sea, queremos salir del individuo moderno al sujeto, ¿no? En este caso el sujeto negro, que es similar al sujeto originario, digamos, ¿no? Porque está sujetado a todo ese ámbito ecosimbiótico, ¿no? Espiritual. En cambio, el individuo solo está sujeto a sí mismo, ¿no? A la mercancía, al interés propio, particular, egoísta, individualista. El sujeto que buscamos es un sujeto que esté sujetado al resto, a todo lo que significa vida, a la naturaleza, etc. Entonces nos queda claro, no me queda más que felicitar al grupo, lo ha trabajado muy bien, han identificado los conceptos, han trabajado la temática de la semana, se han enmarcado en el posicionamiento como un aspecto central, ¿no? Entonces nos está quedando cada vez más claro, colegas. Ahora creo que tienen la participación del público, ¿no? De los otros grupos. Adelante, colegas. A ver qué dicen. Rubén, Melanio. Están compartiendo. Ahí está, adelante. Bien, doctor y compañeros, para que sea un tantito dinámico, ¿no? Nuestra clase. No es con el fin de exigirles tampoco, compañeros, sino quizás generar mayor participación. Hemos tomado por iniciativa hacer esta ruleta de preguntas. ¿Se ve, no, compañeros? Sí. Tenemos algunas preguntas ya elaboradas. Se les va a hacer la pregunta al compañero que le toca, ¿no? En realidad, a través de la ruleta. Para el compañero Leonidas Vázquez, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la postura central del texto Piel Negra, Máscaras Blancas? Leonidas Vázquez. Señor Leonidas, por favor. Doctor, buenas noches, doctor. Como también a los colegas de la sala virtual. En realidad lo que
lo que apunta el texto respecto a lo que es la parte de la colonización y también cómo ese proceso de colonización ha afectado en realidad no solo a la sociedad, sino también inclusive al mismo medio ambiente, a la parte, por ejemplo, de la preservación ecológica y demás, ¿no? Entonces, todo este proceso lo han, lo han venido haciendo de manera sistemática. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir, ¿no? Concretamente todos los países latinoamericanos. Entonces, de pronto ahora con las lecturas que se va trillando, se va trabajando, o sea que en otras palabras, concretamente hay que entrar a la descolonización, ¿no? Entonces, y a partir de eso hacer nuestros trabajos. Simplemente, Pero no has respondido a la pregunta, ¿no es cierto, Luis? La pregunta era, ¿qué es lo central en Frantz Fanon? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Qué es lo que visibiliza? ¿Qué denota Frantz Fanon? ¿No? Pero bueno, continuamos entonces. Luis, ¿o quién es el que dirige la ruleta? Si no ha sido respondido, aclaren ustedes, colegas. Si ha sido respondido, muy bien. Colegas del grupo 2. Doctor. José Tapia. Adelante. Doctor, buenas noches compañeros. No sé si para resumir este texto tan amplio, pero la parte que nos planteó usted que podamos leer, y yo lo que entendí es de que Piel Negra, Máscaras Blancas, más que todo trata de explicar aquellos sentimientos, sensaciones, no sé, que sienten en este caso las personas de piel negra con relación a un mundo donde el poder está ostentado por una raza blanca, ¿no? Quizás eso me parece que es lo más trascendental de todo este texto, de que esa experiencia, digamos, que viven los de raza negra en un mundo blanco, que es el mundo, digamos, que en este caso ostenta el poder, ¿no? Y que actualmente continúa así. Eso, doctor. Gracias, José. Por ahí vamos, ¿no? Es decir, a ver, la modernidad, ¿qué es lo que hace? Encubre, ¿no? Encubre, en nuestro caso, la indianidad, la originalidad, lo originario, encubre, ¿no? Y nos pone otro rostro, ¿no? Un rostro blanco, no necesariamente físico, sino intrasubjetivo, ¿no? Del ser. Entonces, lo que trabaja Fanon es eso, ¿no? Quiere desencubrir ese encubrimiento justamente, ¿no? Lo mismo hacen todos los decoloniales, ¿no? Los descoloniales. Desde Dussel hasta los Bautista, ¿no? Van a intentar desencubrir lo que está cubierto. Y más específicamente Frantz Fanon le pone máscara a eso, ¿no? Máscara, ¿no? Máscara, piel. Bueno, continuamos, colegas. A ver, ¿cómo está ese juego, esa participación de la ruleta? Quizás, doctor, ¿no? Un tanto tomando en cuenta algunas acciones también positivas que se puede tomar en cuenta en nuestro entorno. Yo lo puedo relacionar con, por ejemplo, con hechos históricos. Ejemplo, la guerra del Chaco.
Quizás simplemente para ordenar, ahí estaban los oficiales, ¿no? Quienes eran quizás el grupo social dominante, digamos, ¿no? Pero sin embargo, quienes dan la cara en estas ocasiones son eh, los sujetos, ¿no? O los ciudadanos, llamémoslo así, de las comunidades, ¿no? Entonces también son utilizados en ciertos aspectos para favorecer, digamos, ¿no? O realzarse, ¿no? La clase dominante. Vamos a dar paso al siguiente compañero, al compañero Héctor Johnny Baltázar. La pregunta es lo siguiente, ¿no? Eh, si hablamos de transformación de nuestra realidad y de algunos proyectos, ¿no? Que nos pueden inducir a esta transformación, ¿cuál sería o en qué consistiría ese proyecto hablando de la realidad de hoy? Buenas noches, doctor y compañeros. A ver, haciendo referencia al texto y con el proyecto, quizás hay que distinguir, ¿no? Porque el texto nos habla de manera central de un blanqueamiento cultural, ¿verdad? Entonces, un proyecto quizás en la realidad actual quizás es muy difícil y complicado porque analizando nuestra ley educativa y así también haciendo referencia a las políticas estatales, cuando se hablaba de una descolonización, por ejemplo, educativa a nivel de una sociedad moderna, se decía que las instituciones educativas, como también la estructura organizativa de autoridades todavía hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si bien queremos una descolonización educativa, tendríamos que empezar, dice, en promover, por ejemplo, políticas o crear instituciones que generalmente generen o alcancen la descolonización. Pero en este caso menciona o mencionaría yo, viendo al autor, por ejemplo, en el tema del lengua, por ejemplo. Si bien en la 1565 se tenía quizás una carga horaria para poder desarrollar en el aula sobre qué es una revitalización lingüística con módulos, pero en la actualidad anterior en un curso analizábamos, quizás estaba en la sesión virtual aquí, por ejemplo, estaba escuchando al docente sobre de cómo podemos nosotros alcanzar una plena transformación subjetiva. Pero mientras que en donde nos desfasamos es cuando las autoridades educativas, o ya sean directores o distritales, hacen énfasis de que nuestro modelo educativo tiene que ir más que todo a generar actividades científicas. Por ejemplo, se analizaba el tema de lectura o el tema de la actualización curricular o donde se añaden los temas. Entonces, este tema, ¿qué respondía ese analizado? Por ejemplo, en el año 2019 y principios de 2020 llegaron desde las Naciones Unidas, desde la UNESCO, decían que habían hecho creo que tres instituciones educativas en la ciudad del Alto y así también en Cochabamba y Santa Cruz, decían, esas pruebas más que todo generaron deficiencias en la lectura, deficiencias en análisis psicoanalítico de los estudiantes del nivel secundario, entre otros, ¿no? Entonces, ¿a qué obedecíamos actualmente, por ejemplo, con la actualización, ¿no? Pues seguimos obedeciendo a esos poderes fácticos que todavía generan dominio a los estados. Ahora, si hablamos un proyecto de transformación, necesariamente esos temas se tenían que trabajar en un sentido, digamos, de cómo si hablamos tanto en descolonización educativa, entonces, qué institución, qué modelo de unidad educativa, qué modelo de práctica pedagógica podría generar esta descolonización. Pues, si bien aquí hace un momento analizábamos de el autor de Fanon, decía, si bien la piel negra y máscaras blancas, generalmente la idea central está el racismo, ¿no? Si el racismo está presente en el tema del Estado, en el tema de la academia, en el tema de cultura, en el tema de funcionales,
de cómo poder construir una emancipación es cuando se genere para mí dos conceptos o dos conciencias, ¿no? Una conciencia lúcida generalmente se refiere cuando la persona, más que todo, se hace parte de esa modernidad, es decir, lúcida, es decir, yo quiero esta conciencia y añado esto y algunos factores culturales también, de manera político-cultural también ya son universales. A partir de ello, lo lúcido es fácil aceptarlo, dice este mismo autor, ¿verdad? Entonces, pero hay otra conciencia que se debe fomentar, dice, una conciencia crítica. Entonces, en esa conciencia crítica, más que todo, se debe identificar en qué realmente consiste la sociedad moderna. Y nosotros como actores sociales o educativos, dice, ¿cómo actuamos en esa sociedad moderna? Ahora, en nuestro contexto de educación o del magisterio, podemos decir, pues los maestros y los gestores, ya sea de unidades educativas o distritales, entonces, ¿qué factores estamos cumpliendo? Una descolonización educativa. Entonces, es un poco muy importante analizar al autor, porque habla de un pensamiento y de un ángulo crítico. Entonces, este ángulo crítico, más que todo, dice, nos plantea el último también de una reivindicación social, dice, ¿no? Una reivindicación social en donde lo político tendrá que diferenciarse de eso, de la modernidad, de ese blanqueamiento cultural, si bien el racismo es un problema moderno, dice, ¿no? Porque el racismo no es un problema de los pueblos de periferia, del colonizado, sino el racismo es un problema moderno. Entonces nosotros, si bien ese es un problema moderno, pues cómo nosotros tomamos de un ámbito político, reivindicatorio, el tema de igualdad social, dice, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta, dice, ámbito cultural. Entonces es un poco complejo todavía, es como decir, mmm, si hablamos del día de descolonización, dice, entonces el Estado tendría que sacar un decreto supremo o una normativa en donde todas las personas, ya seamos militares o abogados, antropólogos, toda la sociedad civil, ese día tendrán que practicar actitudes descolonizadoras, prácticas colectivas descolonizadoras. Entonces, un proyecto iría por ese lado. Entonces, ahora si hablamos de tema de Frantz Fanon, entonces tenía que sacar el Estado, un Estado desde el carácter plurinacional, desde, a ver, agarrando todavía la ley 070, es decir, un plantear a la ciudadanía boliviana, entonces, de cómo un día, un día o 2 días quizás, se podría desarrollar un proyecto en donde todos demostremos actitudes descolonizadoras, mucho más en las instituciones educativas, ya sea en las universidades, porque en algún momento también se analizaba esto, ¿por qué la universidad sigue yendo por una corriente quizás más científica? Hablamos de ciencia, dice, muy bien, hasta ellos están conscientes, pero hasta ahora, dice ellos, como un decano de la universidad estuvo conversando, dice, entonces la institución educativa, la universidad, ¿con qué está? ¿Con el pueblo o con los poderes fácticos? ¿No? Entonces, tendría que ver ese tema del Estado plurinacional, de que pueda generar un proyecto que realmente los bolivianos y todos ciudadanos a pie practiquen, ¿no? ese tema de actitudes desconservadoras o donde todo el racismo, todos esos problemas que Frantz Fanon nos plantea, podría ser desechado pues, durante ese tiempo. Eso es lo que he podido entender, doctor y compañeros, no sé si he podido Héctor, ese responder. último tema es muy novedoso. Ese proyecto, digamos, de acciones existenciales, digamos, ¿no? Porque el Ajá. problema es lo existencial. Ujú. Vivirlo, no ves sentirlo. Ahí no vamos a poder llegar. Habría que hacer un proyecto de ese tipo y las tesis, o sea, tu tesis lo puedes plantear, por ejemplo, Héctor, Ajá. en ese sentido. Está muy, muy, muy lindo eso, ¿no? Está muy lindo, Héctor. Está bien, doctor, gracias. Resaltando, doctor, ¿no? Lo que decía el compañero, lo importante del sujeto o del ser humano es la actitud,
¿no? Muchas veces teóricamente, por ejemplo, podemos tener conocimiento de ciertas acciones que quizás tomar en cuenta, pero sin embargo, si no lo tomamos, si no lo ponemos en práctica, yo creo que nuestras ideas se van a ir al vacío, ¿no? Entonces, la actitud es la base principal para una postura ético-político, ¿no? Esto yo creo Excelente, que exactamente, ese es el tema. Colegas del grupo 2 estamos aterrizando más con ustedes, ¿no? El tema es que esto del posicionamiento, el gran riesgo es que sea parte de los ideales, de la teoría, ¿no? Ya nos queda claro, muy bien. Sabemos qué es posicionarse, pero ¿cuándo lo vamos a hacer en realidad? Héctor nos está dando un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? O sea, un posicionamiento de a de veras, como dicen los jóvenes, ¿no? Un posicionamiento existencial, un posicionamiento, pero fáctico, ¿no? Visible, real, vivenciado. Y eso va a ser difícil. Entonces, pero hay que ir pisando cada vez más tierra firme, ¿no? Hay que llegar a lo concreto, de lo abstracto a lo concreto. Seguimos, colega Luis. ¿Quién es? estaba sin micrófono, disculpas, compañeros. La pregunta para el compañero Gonzalo Mamani Nina. Si hablamos de proyectos, ¿no? Quizás para hacer frente a la colonización, al capitalismo, etcétera, y la idea creo que se ha ido dando, ¿no? A través de nuestro compañero. ¿Podemos todos juntos entrar en el proyecto variado y múltiple de la descolonización? Bueno, doctor y compañeros, buenas noches. Buenas noches. El tema que se plantea de un proyecto común, a ver, desde mi punto de vista, creo que debemos empezar un poco a profundizar el tema de poder identificarse o del posicionamiento de uno mismo, porque ahí está la gran debilidad, ya que no encontramos justamente de qué forma nosotros vamos a poder salir de ese colonialismo que lo han hecho, ¿no es cierto?, desde bueno, las generaciones pasadas y pues aún persiste en las generaciones actuales. A partir de eso me parece que a través de este autor de Frantz Fanon manifiesta, ¿no?, la deshumanización que ha existido con la misma colonización, y a partir de eso muchos de nosotros, estoy seguro en eso, optamos y adoptamos una personalidad diferente a lo que es nuestros raíces. Entonces, eso ahí está la gran dificultad que se tiene, ¿no? Porque no se está llegando a aceptar la verdadera realidad de nuestra existencia, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que ahí hay que apuntar en las diferentes instituciones educativas y en la misma sociedad para que pues la misma gente, ¿no?, de las poblaciones rurales o del campo se empoderen como personas y como cultura misma, ¿no? Y solamente de esa forma vamos a, me parece, llegar a poder salir de este enclaustramiento que se ha tenido a partir del mismo colonialismo. Pueden existir diferentes posturas, ¿no?, como personas que somos, pero tampoco olvidemos de que la modernidad está siempre pues trabajando también a la par, ¿no?, y queriendo, como lo han manifestado en la exposición, haciéndonos aceptar, si vale el término, sus propias políticas, ¿no?, de modernidad, con algunos aspectos, y también eso no puede ser
desechado, porque finalmente también nosotros, más allá de que digamos de que la tecnología y otros aspectos son de la modernidad y están yendo a la destrucción del mundo, queramos o no, lo estamos asumiendo y utilizando estos aspectos. Hace probablemente la vida más fácil para todas las personas y todos estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un tema muy complicado la situación, ¿no? De poder dar tal vez algunas posturas bien establecidas. Sin embargo, creo que yo parto desde de poder salir de ese colonialismo individual, personal, mental, que pues lo estamos teniendo hasta la actualidad, ¿no? Solamente de esa forma creo que la gente va a llegar a entender cuál es la realidad existencial de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces creo que un aspecto fundamental lo que debemos tomar, esa deshumanización que ha existido, pues tenemos que descartarlo y trabajar en una humanización, pero desde las culturas originarias, ¿no? Que siempre están practicando en el ámbito del respeto a la vida, ¿no? Eso es tal vez lo que puedo manifestar en esta oportunidad, compañeros. Muchas gracias, compañero Gonzalo. Quizás puntualizando lo que decía, ¿no? La comprensión, digamos, de nuestras historias mismos es importante en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, la civilización, muchos pueblos lo han tomado en cuenta como algo novedoso y han tratado de acomodarse a la forma de vida, ¿no? Tomando en cuenta algunas tal vez, acciones también, por ejemplo, el caso de los medios de comunicación. El autor, por ejemplo, Maldonado lo denomina, ¿no? Como un horror absoluto a estas acciones. A través de estos medios ¿no? Se han ido cambiando la mentalidad de las diferentes generaciones. Y es un tanto complicado, como decía, pero sin embargo yo creo que hay un mensaje importante también, ¿no? En estos días creo que ha sido también viral si no me equivoco, es una fábula del colibrí. Cada ser humano, ¿no? O cada maestro principalmente, así hablando en educación en nuestro contexto, es un actor importante en la sociedad, por lo tanto, la relevancia que tengamos que hacer en nuestros contextos tiene que partir de nosotros, ¿no? Si vamos a decir quizás día a día, semana tras semana, que va a ser complicado, va a ser difícil, yo creo que va a ser así difícil, ¿no? Pero sin embargo, hay un compromiso de parte de los compañeros y somos 20, y de los 20, quién sabe, aquí un tiempo vamos a ser 40, 50, y eso es un proceso largo, ¿no? Pero yo creo que sí podemos entrar en el proyecto, quizás no al 100%, pero deberíamos ser determinantes, ¿no? Para generar cambios. Compañero Luis, a ver, es excelente la lectura que se realiza, pero lo que también debemos tomar en cuenta es aterrizar a la realidad. Obviamente que es complicado y nosotros como actores educativos y también estando en el programa doctoral, debemos ya tener la postura, ¿no es cierto?, el posicionamiento. Evidentemente es eso, es lo que debemos profundizar y quizá tal vez no estamos llegando a comprender en su cabalidad de qué forma y en qué sentido lo tenemos que realizar ese posicionamiento. Yo estoy y comparto, ¿no?, con lo que tú manifiestas, pero también la realidad de lo que es el mundo mismo no podemos desecharlo, no lo podemos descartar, porque finalmente vivimos también en esa realidad, ¿no? Y pues en cierta forma también se nos hace un poco difícil el poder estar luchando entre todos estos aspectos, pero como lo manifiestas, dando nuestro granito de arena, más adelante probablemente seamos un poco más y se nos haga también un poco más fácil esta tarea que pues lo hemos emprendido en realidad, ¿no?, con el programa doctoral. Nada más.
Bien, vamos a continuar, compañeros. Nuestra última pregunta. José Luis Choque. Choqueyan. Quizás ya esta pregunta algo ya hemos tocado, pero vale la pena aclararlo, ¿no? La pregunta es lo siguiente: ¿cuáles son los dos tipos de realidad humana que las ciencias humanas deben debatir según Frantz Fanon? José Luis Choque, José Luis Choque. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Si puedes habilitar tu camarita, José Luis. Adelante. Ahora sí. Ya, muy buenas noches, doctor. Bueno, las dos realidades, ¿no?, que menciona, bueno, un poco lo que hemos podido comprender, es quizás estaría en el marco de esa realidad occidental, ¿no?, una realidad y una realidad que nosotros vivimos, ¿no?, o sea, los pueblos originarios. En ese sentido es de que quizás esto, cuál es nuestra realidad, ¿no?, de nosotros donde estamos, ¿no?, y de qué forma tratamos de confrontar a lo que es el enfoque colonial que nos avasalla, que nos consume, que está con nosotros, ¿no?, que está inmerso en nuestras vidas. Y se puede hacerlo, ¿no?, porque es importante cuestionar, reflexionar quizás los discursos, las prácticas coloniales que se han naturalizado, ¿no?, en nuestra sociedad. Y si no hacemos esto, entonces vamos a continuar, digamos, en ese enfoque de modernidad, ¿no?, y vamos a dejarnos consumir. Asimismo, es quizás necesario reconocer, valorar las diferentes formas de conocimiento. Eso es lo que la mayoría de los autores nos hacen referencia: el conocimiento, la sabiduría, ¿no?, indistintamente de que sean oficiales o legítimas, como generalmente el mundo moderno nos hace ver, ¿no? Esto es oficial y esto no. Pero sin embargo, nosotros tenemos que ver que no hay una sola forma, una sola manera de entender el conocimiento. También es importante escuchar, ¿no?, las perspectivas de las personas, ¿no?, que han sido históricamente excluidas, marginadas, ¿no?, nuestros pueblos originarios, nosotros mismos que tenemos ascendencia originaria, ¿no? Entonces es importante, a partir de ese posicionamiento ideológico, considerar aquello. Bueno, también hay, quizás esto, ¿no?, es importante promover esa diversidad cultural que hay en nuestras comunidades, desde el entorno lingüístico, desde el entorno de la cosmovisión, de cómo se observa esa realidad. Entonces, más o menos por ahí, no sé si quizás está por ahí la respuesta, o quizás también estoy un poco equivocado. Eso sería tal vez, doctor y compañeros. Aclaren esa pregunta a los del grupo 2, por favor. O precisen. Vamos a Doctor, intentar con Melanio para que lo aclare, por Melanio, favor. adelante. de manera específica, Frantz Fanon nos invita a reflexionar, ¿no? Dos realidades que él ha visto, ¿no? Una es la realidad tipo que ya estamos viviendo. Algunos lo llaman modernidad, otros colonialidad, otros la globalización financiera, la hegemonía cultural, recibe varias denominaciones, ¿no? Entonces, eso es una realidad. La otra realidad es la que debemos crear,
debemos elaborar, debemos producir, debemos construir, porque Frantz Fanon dice, no podemos preocuparnos en las falencias que existen en el capitalismo, sino de transformar al ser humano, ¿no? No sé, de dar las condiciones, ¿no? Y del nuevo sujeto, del nuevo ser humano. Entonces, esa es la otra realidad, el que denomina, ¿no? Una comprensión total y nuevo del hombre, ¿no? Entonces, esas dos realidades debemos diferenciar muy bien para tener un posicionamiento epistemológico, ¿no? Porque si no, si vamos a seguir haciendo tesis sobre cómo podemos mejorar el capitalismo, el mercado o la multiculturalidad en la educación, no vamos a transformar mucho, ¿no? Entonces tendríamos que estar en la segunda realidad, donde Frantz Fanon dice la realidad comprendida como totalidad y al nuevo hombre, ¿no? Entonces, eso aclarando, compañeros. Gracias. A ver si me permiten, esto es clave, colegas, ¿no? Generalmente se escucha que hay muchas realidades, ¿no es cierto? O sea, no hay una sola realidad, hay muchas. Pero ahí hemos relativizado todo. ¿Se acuerda? Y hemos hablado siempre de dos realidades. Siempre vamos a hablar de dos. No hay más, o sea, solo hay dos realidades. Nosotros decíamos que es lo mismo, ¿no? Una realidad, la del centro geopolítico, y la otra realidad, la de la periferia, digamos, ¿no? Una realidad que es la ontología moderna, la totalidad, la realidad ontológica moderna, al que se refiere Frantz Fanon, Dussel, Maldonado, todos se van a referir, ¿no? A la modernidad. Esa es una realidad y que está en nuestra mente, en nuestra subjetividad. Y la otra realidad es, como dice Melanio, que es antigua pero al mismo tiempo nueva también, ¿no? La primera realidad, la de la modernidad, es donde vive el individuo moderno, el individuo egoísta, desprendido de todo y de todos. La otra realidad, la nuestra, a la que tenemos que volver, que es tan antigua pero nueva al mismo tiempo, es la del sujeto, sujetado a todo, ¿no? La realidad, en este caso, entre comillas, negra, la realidad originaria, la realidad de la Via Yala, la realidad nuestra, ¿no? En todo caso, como dice Melanio también, hay dos realidades y Frantz Fanon, igual que los otros, todos los decoloniales van a coincidir en eso, ¿no? Solo hay, colegas, que nos quede muy claro, dos realidades, no hay más. Muchos, como Samanamud, por ejemplo, relativizan, ¿no? Tomándonos el pelo y decir, no, es que hay muchas realidades, listo. Ahí nos hemos perdido ya. Se relativiza. Decimos, por ejemplo, la epistemología plural. No es tan plural la cosa, ¿no? Son dos epistemologías, ¿no? No son muchas, son dos. Entonces, la realidad, como es el punto de partida, muy bien por la precisión, colegas del grupo 2, ¿no? Melanio, va a ser eso, ¿no? Dos realidades. Y nosotros queremos retornar a la segunda que plantea Frantz Fanon, ¿no? Salir, digamos, de la realidad humana tipo, que él dice que es la ontología moderna, a una realidad, en su caso, como ha dicho Melanio, del nuevo sujeto, del sujeto negro en su caso, ¿no? En nuestro caso, del sujeto originario, ¿no? Que no es para nada volver al pasado, ¿no es cierto?
sino más bien estamos hablando de un futuro, ¿no? Convivial entre todos y con todo. Bueno, yo creo que vamos acabando, colegas del grupo 2, ¿no? Sí, doctor, con eso estaríamos concluyendo. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, ahí lo dejamos. A mí me deja muy contento, digamos, el trabajo del grupo 2. Nos hemos aclarado mucho más, estamos aterrizando mucho más, ¿no? En términos categoriales, ahora, ¿no? Entonces, pues, a precisar algunas cositas, ¿no? Sobre el trabajo de, de la semana, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer en la semana? ¿No? Hay dos actividades, ¿no es cierto? Una es, parece que hubiera una contradicción, a mí también me ha parecido lo mismo, ¿no? Pero al final se nos aclaró también luego, ¿no? Por un lado tenemos que trabajar, a ver, es como un ejercicio, es como un ensayo, un ejercicio. Nos ejercitamos, a ver, para posicionarnos nosotros y para recoger la información, vamos a procurar generar las herramientas e instrumentos, ¿no? Lo que clásicamente se llama técnicas y herramientas, ¿no? Hay un método y hay luego para operativizar las técnicas y herramientas. En este caso, herramientas e instrumentos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, por un lado, pensando siempre en el posicionamiento, eso es la clave, pensando en el posicionamiento, qué instrumentos podríamos asumir. Está en la guía los instrumentos, no hay que buscar mucho, colegas, compañeros, en la guía están descritas, ¿no? Ahí están ya los instrumentos, pero pueden ser otros más, u otros que no estén ahí en la guía, ¿ya? Entonces, se ha hecho estos cuadritos, bajo ese esquema hay que hacer, y lo que no hay que hacer, ojo, lo que no hay que hacer, en la actividad 2, ¿no? En la actividad 2 hay que consiste en una propuesta metodológica para el análisis histórico situacional. Nosotros estamos haciendo todo el tiempo análisis histórico situacional de la investigación decolonial. Al menos en este grupo lo estamos haciendo. Nos dan unos criterios. Un cuadrito, ustedes han visto referencia teórica, investigación documental, análisis. Pueden enriquecer ustedes. Aquí nada está definido. Solo son pautas. Repito, solo son pautas. Ustedes pueden tomar otros criterios, mejorar estos, o añadir a estos otros criterios, ¿no? Para hacer un análisis histórico situacional de la investigación decolonial. Es un ejercicio, otra vez, ¿ya? Ese cuadrito igual podemos utilizar criterios para el análisis histórico situacional. Es un ejercicio, ¿no? Para ubicarnos, para posicionarnos. ¿Desde dónde estamos analizando? ¿Desde dónde estamos reflexionando? ¿No? Lo que no hay que hacer, repito ahora, ¿no? Dice en las consignas de la segunda actividad, realizar una propuesta metodológica para el análisis. Un plan, dice, donde detalla el objetivo, el procedimiento, de los sujetos involucrados, las herramientas. Eso no hay que hacer, compañeros. Eso está en la página 7, ¿no? Consignas de la actividad 1. Ahí, ¿no ve? 1. Realice una propuesta, y dice un plan donde detalle el objetivo. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana todavía,
o al final, creo que es la cuarta semana creo que es. Así que eso aclaramos, ¿ya? No tenemos que hacer todavía un plan de investigación, ¿no? Y sí hay que validar los instrumentos. Ahí no nos complicaremos. Punto 2 en la página 7 dice, diseña y valida los instrumentos propuestos para dicha investigación. Lo que hemos hecho más arriba en la actividad 1, hay que validar. ¿Cómo lo hacen? Un sellito, háganle poner con un colega docente de ustedes. ¿Ya? Lo que se llama pares, ¿no? Un sellito o un sellito de la comunidad. Es que es un ejercicio esto. Yo tampoco estoy de acuerdo, no debió ser de esta manera. No, yo he discutido, esta mañana teníamos justamente una reunión casi toda la mañana sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo haremos como un ejercicio, como una práctica, ¿no? Repito, la validación, no se complique, sencillo, un sellito, pónganle y listo. Además, yo también voy a validar, ¿no? Les voy a observar si esa técnica o ese instrumento va o no va, listo. Y con eso después vamos así a recoger la información. Ahora no, todavía no hacemos eso. Eso para precisar, colegas, es sencillo, no es tan complicado porque parecía complicado. A mí mismo un poco me ha complicado porque parecían 3 cosas al mismo tiempo en la segunda actividad, ¿no? Entonces lo vamos a simplificar de ese modo. Si hay alguna consulta, adelante. Bueno, está claro entonces, ¿no? Nos estamos viendo el día... Ahora va a ser el día martes, les anuncio, ¿ya? Martes y en lo posible viernes. ¿Ya? Así que cualquier cosa escriban en el grupo, colegas. Si hay dudas, escriban en el grupo para que los aclaremos, ¿ya? Muy bien, entonces, buenas noches, colegas. Ya es tarde, así que... Bueno, buenas noches, doctor. Descansen Gracias. también. Hasta luego. Hasta luego, Griselda. Hasta luego, Melanio, Luis, José Luis, Gonzalo, Héctor, José. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta luego, noches, doctor. colegas. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, doctor.